Y para eso quiero que vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Y dice así: como hijos obedientes. Dile al que está a tu lado: hijos obedientes. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Hijos obedientes. Amén. Vamos a intentar de estar metido en el mensaje, ¿sí? Vamos a intentar de que este día sea un día productivo para nosotros. Un día donde podamos sentarnos, escuchar y crecer y decir, bueno, si Dios dejó esto escrito, algo Dios me quiere enseñar, algo Dios me va a mostrar en este día que me va a servir para crecer. Porque una de las cosas que todo padre quiere es que su hijo crezca. Amén. Y Dios quiere que nosotros crezcamos sanamente, que crezcamos bien. Por eso dice la palabra, dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Esto habla de que antes de que Dios nos comprara, nos rescatara, antes de que llegáramos al camino del Señor, vivíamos en una total y absoluta ignorancia, sin conocer la voluntad de Dios. Mucha gente dice, bueno, yo creo en Dios, pero no es suficiente. Uno tiene que aprender cuál es la voluntad de Dios y obedecerla. Y mucha gente dice, bueno, yo sé quién es Dios, pero muchas veces no conoce a ese Dios que uno está creyendo. Y si uno no conoce a ese Dios, ¿cómo puede seguirlo? ¿Cómo puede vivir para Él? ¿Cómo puede hacer lo que Dios nos pide que hagamos? Entonces dice que antes vivíamos en vuestra ignorancia, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Dice que el que nos llamó es santo. Y si el que nos llamó, uno de sus atributos es santidad, Él quiere que nosotros seamos ¿qué? Santos. No dice que somos santos, sino que seamos santos. Este ser santo habla de un proceso, una transformación de santidad que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y para entender un poquito esto, es importante entender, como yo había hablado la vez anterior, ¿qué es la santidad? La santidad es apartado del mal, y la santidad es esencial para cualquier persona que quiera caminar con Dios. No se puede caminar con Dios sin santidad. Sí, Dios te puede llamar, sí, Dios te puede alcanzar, sí, Dios te puede comprar, pero Dios exige santidad. Dios no va a permitir que Él me compra, que yo sea parte de Él, pero que después yo no camine como Dios quiere que yo camine. Muchas veces la gente dice, bueno, yo acepté al Señor, soy salvo, listo, suficiente. No. Dios no trabaja de esa manera. Dios no es así. Por eso que es importante conocer a Dios. ¿Para entender qué? Para entender que Dios va a hacer en nosotros lo que Él planificó, lo que Él tiene en mente, lo que Él considera. Ahora, uno de los planes principales de Dios es que nosotros alcancemos santidad, que nosotros andemos en santidad, que nosotros busquemos la santidad, que nosotros anhelemos la santidad, que nosotros deseemos la santidad.
Porque toda aquella persona que no nació de nuevo no anhela la santidad. Ahora, yo también conozco gente que está en el camino de Dios, pero que no anhela la santidad. Ahora, es importante pensar un poco en esto. Primero, la santidad es algo que es puramente espiritual. Puramente espiritual. La santidad es algo que proviene de Dios. Si yo no nazco de nuevo, no puede existir en mi vida la santidad. Puede haber actitudes morales correctas, pero no santidad. No el deseo de la santidad. Por eso cuando nosotros vemos en la tele a un pedófilo, a un asesino, a un violador, a un ladrón, uno se pregunta y dice, ¿cómo una persona puede llegar a hacer eso? Porque no existe la santidad. La persona no anhela el bien. Todos nosotros, de alguna manera o en algún grado, nosotros estuvimos de ese lado. Por eso que para empezar, primeramente hay algo que Dios no nos puede exigir: santidad, si primeramente nosotros no nacemos de nuevo. El primer proceso de la santidad es que Dios tiene que cambiar en mí su naturaleza, mi naturaleza. Él tiene que cambiar mi naturaleza. Por eso dice la palabra en 2 de Pedro 1:4, usted anótelo, después lo busca en su casa, que si yo no cambio mi naturaleza, ¿la naturaleza qué? La naturaleza pecadora. ¿Y qué es esa naturaleza? Esa naturaleza es la inclinación, el deseo a pecar, el deseo ferviente al pecado, el deseo de buscar el pecado, el deseo de alimentar el pecado, el deseo de estar en el pecado. Esa naturaleza que nosotros teníamos antiguamente, cuando Cristo llega a nosotros y nosotros nacemos de nuevo, lo primero que Dios hace es cambiar tu naturaleza. Ahora, cuando hay ese cambio de naturaleza, presta atención. Muchas veces uno dice, bueno, pero ¿por qué el cristiano sigue pecando? ¿Por qué el cristiano sigue anhelando el pecado? ¿Por qué el cristiano muchas veces está ahí? Primero, yo tengo que entender que la santidad o la santificación es un proceso. Y en ese proceso de santificación está involucrado Dios primeramente, y segundo, estoy involucrado yo. Amén. Está involucrado Dios y segundo, estoy involucrado yo. Primeramente, Dios lo que hace es cambiar mi naturaleza. El deseo de mi naturaleza empieza a cambiar. Yo ya no tengo el deseo de servir a un mundo caído, sino que yo ya empiezo a tener un deseo de agradar y buscar a Dios. Hay personas que dicen, bueno, pastor, yo tengo a Cristo, pero yo no tengo el deseo de buscar a Dios. Yo no tengo el deseo de dejar de pecar. ¿Qué te está queriendo decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dice eso? Que no cambió la naturaleza, y si no cambió la naturaleza, nunca nació de nuevo. Por eso el cambio de naturaleza, ¿qué hace? Antes, cuando yo no tenía el cambio de naturaleza, a mí el pecado no me afectaba. Sí me afectaba, obviamente, me repercutía, pero no me afectaba emocionalmente, no me afectaba mentalmente, no tenía culpa. Pero cuando tu naturaleza empieza a cambiar, que tu naturaleza cambió, algo que empieza a suceder es algo que nosotros llamamos cuando somos contristados en el corazón, cuando nos equivocamos.
Empezamos a sentir que fallamos, empezamos a sentir que erramos, empezamos a sentir que ese no es el camino que Dios quiere para mí, que ese no es el camino que yo tengo que andar. Ahí hay evidencia de que la persona tiene una nueva naturaleza. Algo está sucediendo en su corazón. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2. Efesios está después de Gálatas, capítulo 2, verso 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros, ¿cuántos? Todos. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta que antes a quién obedecíamos? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿A quién obedecíamos antes? ¿A quién obedecíamos antes? A la carne, dice, y a los pensamientos. Ahora que tenemos una nueva naturaleza, ¿hacia dónde tiene que estar inclinada mi naturaleza? ¿A obedecer a quién? ¿A obedecer a quién? Ahora, si yo tengo una nueva naturaleza o soy cristiano y estoy caminando con Cristo, pero no tengo el deseo de obedecer a Dios, ¿qué significa eso? Que mi naturaleza no cambió, que no nací de nuevo, que simplemente tengo una religión, pero no una relación. ¿Se va entendiendo? ¿Va comprendiendo lo que significa el cambio de naturaleza? Dios es santo y Él nos llama a santidad. Ahora, preste atención, por favor, porque hay mucho que lo que quiero contarles. Dios no te va a pedir que hagas algo que no puedes hacer. Dios no te va a pedir que obedezcas cuando tú no puedes obedecer. Dios no te va a pedir que camines en santidad cuando tú no puedes caminar en santidad. Por eso Dios entiende que primeramente el primer paso lo tiene que dar Dios. ¿Haciendo qué? Haciéndote nacer de nuevo, cambiando tu naturaleza. Pero ahora que tú tienes un cambio de naturaleza, tú tienes el Espíritu Santo, tú ya puedes. Ahora viene la parte donde yo tengo que empezar a hacer algo, donde Dios está esperando, ¿me entiende? Es como un hijo que cuando es bebé y tiene 6 meses de nacido, uno no le puede exigir que ordene su pieza, porque no sabe. Pero ahora, ¿qué pasa si el nene tiene 18 años y sigue actuando como un bebé de 6 meses? Uno lo disciplina, uno lo castiga, porque uno dice, no, tú ya tienes, ¿qué? Tienes suficiente edad para entender lo que tienes que hacer. ¿Me entiende acá? Yo antes no podía seguir a Dios, yo antes no podía obedecer a Dios, yo antes no podía hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía esa naturaleza, no tenía el poder del Espíritu Santo. Pero ahora que ya tengo a Dios, que Cristo reina en mi corazón, ahora yo sí puedo empezar a ¿qué? A obedecer a Dios. Empezar a hacer la voluntad de Dios. Antes obedecía a la carne, ahora Dios dice, tienes la nueva naturaleza, tienes el Espíritu Santo, tienes que empezar a ¿qué? A obedecerme. Tienes que empezar a obedecerme. Entonces, ya que tenemos una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza te empuja siempre a hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando tú ves una persona apartada, que lleva 5 años apartado del camino del Señor, que está completamente enredada en el pecado, completamente en el mundo,
Ahora, ¿usted cree que tiene una naturaleza que lo empuja hacia Dios? ¿Cómo puede ser que teniendo una naturaleza que me empuja hacia Dios, yo sea empujado o obedezca a la carne y no al espíritu? No se puede. Porque yo obedezco a la carne porque no tengo esta nueva naturaleza, pero si tengo esta nueva naturaleza, a ver, si tengo esta nueva naturaleza, yo no me puedo quedar inmóvil. No me puedo quedar sin hacer nada. No me puedo quedar enredado en la vieja vida que tenía, porque entonces yo no estoy dando evidencia de mi salvación. Amén. Ahora mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y léame lo que dice el título, Primera de Tesalonicenses 4. ¿Qué dice? Dígalo fuerte. La vida que ¿qué? La vida que agrada a Dios. ¿Se da cuenta que el título mismo está diciendo hay una vida que le agrada a Dios y hay una vida en la cual yo puedo llevar que no le agrada a Dios? ¿Está acá conmigo? Ahora, esta carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, ¿usted cree que se la está escribiendo a gente que no conoce a Dios? ¿Usted cree que se la está escribiendo a gente que no nació de nuevo? ¿Gente que no es salva? No. Pablo le escribe a esta carta a la iglesia de Tesalónica, ¿para qué? Para mostrarle cuál es la vida que le agrada a Dios. La vida que le agrada a Dios. Y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo dice, de la manera en que ustedes fueron enseñados, de qué manera ustedes se tienen que conducir, cada día ustedes tienen que andar más y más, como dice la palabra, de gloria en gloria. Nosotros tenemos que ir creciendo en este andar en Dios, en este... Ahora, escuche bien, porque la gente cree que tener a Dios es caminar hacia mis logros, hacia mi destino, hacia mis metas, hacia mis proyectos, hacia mis planes, hacia mis objetivos. Eso cree la gente. Entonces la gente dice, bueno, yo tengo a Dios para que Dios me ayude a mí a lograr todo esto que yo no puedo. No. Hay veces que Dios te ayuda para que veas que Dios está contigo y Dios te ama. Pero el plano principal es que Dios, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Ahora, piense esto. Cristo viene a mi vida, Él me salva, me da una nueva vida. ¿Para qué me da una nueva vida? Si ya me la dio, ¿por qué no me lleva al cielo? ¿Para qué me deja aquí en la tierra? ¿Por qué? Porque es necesario, lo que el Señor está haciendo es preparar a la novia para el novio. Es prepararnos ¿para qué? Prepararnos para la nueva vida. Prepararnos para la vida eterna, prepararnos para servir a Cristo, prepararnos para estar con Cristo, prepararnos para ser el pueblo de Cristo. ¿Usted cree que si Dios no nos prepara, usted cree que nosotros podemos ser ese pueblo que Cristo necesita? No, hay una preparación. Hay una preparación en todo ese proceso. Entonces dice Pablo que abundéis de más en más, versículo 2,
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las instrucciones que le dimos en el nombre de Jesús. Mire lo que dice, versículo 3. Pues la voluntad de Dios, hasta ahí. Wow. Estamos viendo que Dios tiene una voluntad. Estamos viendo que Dios tiene una voluntad en la cual Dios quiere que nosotros la cumplamos. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? ¿Es vuestra qué? Santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Vieron que hay gente que dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan cuando yo le hablé que hay una voluntad de Dios general y una voluntad de Dios personal? Esta es la voluntad de Dios general. ¿Cómo yo puedo entender cuál es la voluntad de Dios personal si no entiendo cuál es la voluntad de Dios general? ¿Cuál es la voluntad de Dios general? La que está en la Biblia. La que me dice, esta es la voluntad de Dios. Que ames a Dios, ames a tu prójimo. Estas son voluntades. Que os alegréis, que des gracias por todo. Esa es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que alcancemos santificación. Ahora, nunca llegaremos a la totalidad de la santificación. Porque para eso es necesario, por eso dice la palabra, que cuando nosotros, si Cristo viene y cuando nosotros somos elevados, dice en el aire, seremos transformados en gloria. Ahí en ese momento sucede que el último paso de la santificación. Porque dice la palabra que nada inmoral, nada impuro puede entrar a la presencia de Dios. ¿Se entiende? Pero mientras tanto, el Señor desde el día 0,0001, Dios ya empezó el proceso de santificación en todos aquellos que nacieron de nuevo. Un proceso de santificación que no es algo que el Señor va a hacer y que yo mañana me levanto y soy santo, sino es que el Señor me va a empezar a revelar, me va a empezar a poner el pesar, me va a empezar a instruir, me va a empezar a mostrar que Dios quiere que yo camine en santidad y vaya de gloria en gloria. Por eso dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Dios quiere que te apartes de todo pecado sexual fuera del matrimonio. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Mire que cuando leemos este versículo bíblico, mire lo que te está diciendo, conocer a Dios. Gentiles. Los gentiles obran de esta manera porque no conocen a Dios. Ahora, Dios no puede permitir que le conozcas y obres de esta manera. ¿Está acá conmigo? Dios no puede permitir que le conozcas y obres de esa manera. Ahora, si estoy obrando de esa manera, significa que no le conozco, entonces Dios dice, me tienes que conocer. Y si no tienes el deseo de conocer a Dios, entonces es porque no naciste de nuevo. ¿Está acá conmigo? No, la persona nació de nuevo, Dios lo va a ir llevando. Morondanga. ¿Está loco? ¿Qué estás diciendo? Amén. Es como que yo tengo un hijo y mi hijo va a crecer y se va a desarrollar, pero lo voy a hacer yo, él no tiene que hacer nada. No, él tiene que hacer algo, ¿qué? Obedecer. Él tiene que escuchar. Él tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo. No lo hagas, no importa, yo lo estoy haciendo por vos, él ya lo tiene hecho. No es así. No opera de esa manera Dios. Entonces, escuche. Sepa tener a su esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nadie, a su hermano, en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino... ¿a qué nos llamó?
¿A qué nos llamó? ¿Se da cuenta? ¿A qué me llama Dios? ¿A qué me llama Dios? A santificación. ¿Me llama a Dios a cumplir mis sueños? ¿Me llama a Dios a cumplir mis metas? ¿Me llama a Dios a cumplir mis logros? ¿Me llama a Dios a ser importante? ¿Me llama a Dios a ser especial? No, 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 no. Eso puede venir por añadidura, dice la palabra. Eso puede venir por premios, por regalos. Como todo padre dice que sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cómo Dios no sabe dar buenas cosas? Claro que Dios sabe dar buenas cosas, pero ¿a quién Dios le da cosas buenas? A sus hijos que son ¿qué? Obedientes. Si usted tiene en casa un hijo obediente y un hijo desobediente, ¿va a recompensar a los dos de la misma manera? No. A uno va a disciplinar y a otro va a recompensar, porque uno obedece y el otro no obedece. Entonces fíjate una cosa, Dios dice que Él nos llamó a santificación. Nos llamó para que seamos santificados. La palabra santificación significa apartado del mal, proceso de cambio. Yo no puedo estar un año y no hay cambio. Yo no puedo estar 10 años y no hay cambio. Yo no puedo estar 20 años y no hay cambio. Entonces, o no nací de nuevo, o nací de nuevo. Ahora, ¿qué pasa si yo nazco de nuevo? Y Dios, escuche bien esto, porque el deseo de Dios es que Dios nos llamó para santificación. Dios dice, el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Ahora, ¿qué pasa si yo nací de nuevo, pero yo no quiero andar en santidad? ¿Hay consecuencias o no? ¿Qué cree usted? ¿Hay consecuencias o no? Hay consecuencias. Ya vimos el caso de un joven que su padre murió y él se casó con la mujer de su padre y dice que fue entregado en manos de Satanás para destruir su pecado. Hay consecuencias. Obviamente que estamos en un proceso de santificación, pero la naturaleza que Dios nos puso es una naturaleza que ahora va a pelear contra el pecado. Antes no peleábamos contra el pecado, ahora peleamos contra el pecado, como dice en Gálatas 5:17. Ahora los deseos del espíritu pelean contra los deseos de la carne. Amén. Ahora, bueno, pastor, lo que pasa es que yo el espíritu lo tengo muy chiquitito y la carne la tengo muy grande, por eso obedezco mucho a la carne y no al espíritu. No, 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 no. ¿Qué pasa con eso? Hay consecuencias. Porque el Dios que nos llamó es santo y Él quiere... Pastor, ¿yo puedo estar toda la vida siendo cristiano sin santidad? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que Dios lo permitirá eso? La santificación no es una opción que me gusta o no me gusta, quiero o no quiero, lo deseo o no lo deseo. No, 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 no. La santificación no es una opción, la santificación es un deber, es una obligación que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es un mandato que Dios nos dio, que nosotros debemos ser santo porque yo soy santo. Ahora fíjate algo. ¿Qué necesito yo para fortalecerme en la santidad? Entiendo que, escuche, por favor. Antes no conocía mucho de Dios, pero ahora tengo una nueva naturaleza y cuando peco, ¿qué me pasa? Me siento mal. Vengo a la iglesia y escucho que alguien habla y me constrista, me quebranta. Empiezo a sentir que a Dios no le agrada. ¿Va entendiendo esto? A Dios no le agrada que yo esté caminando por esta área, porque Dios dice, todos los que están en Cristo Jesús son ¿qué? Son nueva ¿qué? Nueva criatura. Yo no puedo caminar como una vieja criatura que caminaba antes, ahora hay una nueva criatura en mí. Ahora, entonces yo empiezo a darme cuenta que eso no es el lugar que Dios quiere que yo esté, ni lo que yo quiere que yo haga. Entonces, ¿qué necesito yo
para empezar a crecer en santidad? Obedecer. Pero mire lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. ¿Lo tiene? Juan 17, 17. Dice, cuando Jesús está orando por sus discípulos, dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué necesito yo para santificarme? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? La palabra. Para santificarme necesito la palabra. Ahora, ¿por qué necesito la palabra? Si uno lee la Biblia o escucha la Biblia, ¿uno se santifica? No es tan así. Porque yo necesito leer y necesito entender. Y cuando entiendo, lo pongo en práctica. Ahora, Jesús dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos por medio de tu palabra. Tu palabra nos va a enseñar a santificarnos. Y ¿sabes qué? Escuche bien esto. ¿Sabe que todos nosotros somos seres emocionales? Seres que tenemos sentimientos. ¿Cuántos tienen sentimientos? Todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos. Ahora, cuando usted está triste, ¿se da cuenta que está triste? ¿Cuántos se dan cuenta cuando uno está triste? Cuando uno se da cuenta que está triste o no. Ahora dígame, ¿dónde radica la tristeza? ¿Dónde está la tristeza? Cuando viene la tristeza, ¿dónde se pone? ¿En el pie? ¿En el dedo? ¿En el corazón? ¿En la mente? Amén. Ahora yo siento, ¿cuánto siente que a veces uno siente que está triste o no? Le pasó algo y se siente triste. ¿Cómo lo siente? Wow. Ahora, no solamente uno lo siente, sino también que se manifiesta en el cuerpo. Uno llora. Yo lo siento, yo lo percibo, yo lloro, se manifiesta esa tristeza con lágrimas. Algo le sucede al cuerpo que mis emociones están afectando a mi cuerpo. Cuando uno está contento, cuando uno está alegre, cuando uno está emocionado, te pasan cosas en el estómago, sientes esas que llaman mariposas de estar enamorado. Amén. ¿Cuántos están enamorados? Vamos, 2, 3, 4 nomás. El resto no están enamorados. Te pasan cosas. Amén. Uno tiene emociones. Ahora, Dios permitió las emociones porque Dios es un ser emocional. Dios es un Dios que siente. Mire por dónde lo estoy llevando, ¿no? Uno dice, pastor, ¿dónde está yendo con todo esto? Tranquilo. Ahora, Dios es un Dios emocional. Dios es un Dios que siente, que percibe, que Él se entristece, se alegra. Amén. Ahora, mira algo. Cuando el pecado fue introducido en nuestra vida, nuestras emociones se desbarataron. Nuestras emociones fueron distorsionadas, fueron confundidas. Entonces hoy nuestras emociones están fuera de control muchas veces. Por eso hay algo que el Espíritu Santo nos da, que es dominio ¿qué? Propio. El dominio propio es el que me ayuda a mí a alinear mis emociones, porque mis emociones están desbaratadas. Ahora, ¿se acuerdan que dice en Juan 17, 17 que Él nos santificará en la verdad y su palabra es verdad? Ahora digo, ¿qué tiene que ver eso con las emociones? Usted sabe que las emociones están 100% ligadas a nuestra percepción que tenemos de ver y de percibir las cosas. Amén. Nuestras emociones están muy vinculadas a lo que nosotros creemos.
Creemos. Como ese camionero que yo una vez le conté una historia, que él era muy celoso y todo el tiempo se hacía la película de que su esposa lo engañaba porque él era camionero y se iba de viaje. Entonces, en una oportunidad él salió de viaje y cuando le dijo, voy a hacer algo para enganchar a mi esposa infraganti. Entonces él estaba en la puerta, llega, deja el camión a unas cuadras, va caminando y escucha por la puerta que su esposa decía, uy, te amo, te amo, te amo. Y escuchaba que daba besos. Imagínese el hombre. Fue al camión y agarró un terrible palo para agarrar a su esposa y al amante, y cuando tira la puerta abajo ve que la esposa estaba con un cuadro de él y le daba besos. Ahora se hizo una película que no era. Vio que, ¿qué le sucedió? Le agarró ira, bronca, celos, confusión, porque él escuchó algo que no era real. ¿Se entiende? Ahora, eso nos pasa emocionalmente. Ahora, cuando usted está en su casa y escucha a la noche, esas noches de frío, vamos a poner un poco de onda, ¿sí? Porque lo veo que están así como jubilados, a punto de irse con el Señor. Entonces, eso que le pusimos más estufa, más calefacción, no sabemos qué más hacerle. Le vamos a traer unas mantas térmicas a ver si están más con más onda. Imagínese usted está en su casa esa noche de frío, hay viento, tormenta, y de repente usted se duerme profundamente y de repente escucha un ruido. ¿Qué le empieza a pasar por su cabeza? Me quieren entrar a robar. Hay alguien en el fondo. Anda a fijarte. ¿Sabe las veces que mi esposa me dice, anda a fijarte? Ni loco, anda vos, le digo yo. Hay alguien, algo se cayó. Ayer justamente pasó eso. Estábamos arriba y ¡boom! ¿Qué fue eso? Y empezás a pensar un montón de cosas. Algo está pasando. Había sido que justo había comprado un postigón para la pieza de Miqueas y lo había dejado fuera y el viento lo tumbó y fue ese ruido. Pero en ese momento, tu mente, tu percepción, todo lo que empieza a pasar es una idea de algo que no es real, que no es cierto. Al yo no tener la información necesaria, yo empiezo a pensar mal, y cuando pienso mal, mis emociones empiezan a ser afectadas y por consecuencia mi cuerpo también. Por eso que el pecado está muy ligado a las emociones, muy ligado a la mala información que yo tengo. Entonces, cuando Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad, yo necesito alimentarme de la palabra para tener otra percepción o la percepción correcta. Por eso la Biblia dice, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. Cuando de repente hay algo que viene a mi mente, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden en mi cabeza. Entonces, cuando yo estoy fortalecido en la palabra de Dios, cuando yo conozco la voluntad de Dios, cuando yo conozco que la voluntad de Dios es, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación, amén. ¿Cuántos saben que es la voluntad de Dios, la santificación? Amén. Entonces, cuando hay algo que está viniendo a mi vida, enseguida mi mente va a recordar estos pasajes. Por eso, si usted lee la Biblia enteramente, usted se va a dar cuenta que una de las cosas que más se enseñan en la Biblia es medita, enseña, comparte, aprende, tenlo por obra, manténlo en tu vida, átalo en tu corazón, en tu mente, vívelo, créelo, piensa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mi mente constantemente va a aceptar lo que están viendo mis ojos. Mis emociones van a ser afectadas por lo que yo estoy viendo
y voy a caer en pecado, voy a vivir en pecado por no educar mi mente, por no educar mi vida a vivir una vida en santidad. Entonces, para vivir en santidad, yo necesito cambiar mi manera de pensar. Yo necesito alimentarme más de la palabra para que mis emociones no se salgan de carril. Yo necesito estar más cerca de la palabra de Dios. No es solamente con oírla, no es solamente con leerla, es con oírla, leerla y ponerla en práctica. Amén. Ahora, Dios nos empieza a mostrar cosas. Dios nos muestra que Él cambió nuestra naturaleza. Dios nos muestra que tenemos su palabra para andar fortalecidos o conocer más la voluntad de Dios y crecer cada día más en santidad. Amén. Porque Él nos llamó para vivir y caminar en santidad. ¿Para qué? Para prepararnos. Dios quiere prepararnos. Como todo padre que hace, yo preparo a mis hijos ¿para qué? Para la vida. Los preparo para el futuro. Los preparo para cuando se vayan de casa. Los preparo para que trabajen. Los preparo para que sean personas honestas. Justamente estos días me mandó un mensaje una hermana y me dice: mis padres me enseñaron a no robar. Me enseñaron a ser honesta. Ahora, ahí te das cuenta que los padres vamos enseñando cosas a nuestros hijos. Por eso es tan importante que los padres enseñen a su hijo o le impartan a sus hijos la fe en Cristo Jesús. Amén.